Hoy te platicaré de la venganza de la familia contra un fiscal. El 28 de abril fue cateada una bodega en Ciudad Altamirano, Guerrero, en donde fueron asegurados 13 vehículos de lujo pertenecientes a la familia michoacana. Ese aseguramiento detonó una serie de bloqueos por parte de alcaldes que acusaron abusos en el decomiso. En las investigaciones que llevaron al cateo participó el fiscal Víctor Manuel Salas, quien recientemente fue ubicado por la familia michoacana, privado de la libertad y asesinado. En este video te platicaré del operativo hecho el 28 de abril y del crimen cometido hace unas horas en contra del fiscal que llevó el caso. Bienvenidos al Caporal del 10 de septiembre, comenzamos. La familia michoacana asesinó a un fiscal que trabajó en las investigaciones judiciales con las que le quitaron a este grupo delictivo 13 vehículos de lujo, vehículos como estos. Lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero no es para nada común y por el contrario es preocupante. Un fiscal en México es una especie de abogado del gobierno que cuando toma un caso recaba pruebas para presentarlas ante un juez con el objetivo de procurar la justicia. Es decir, consigue las pruebas suficientes para demostrar ante un juez que el delincuente es culpable y de esa manera garantizar la justicia a los ciudadanos. Lo que ocurrió en el estado de Guerrero fue el asesinato de un fiscal que trabajó en las investigaciones que permitieron quitarle vehículos de lujo a la familia michoacana. Para eso, antes de hablarte de lo que le ocurrió al fiscal, permíteme hablarte del caso que estuvo investigando. Todo inició con lo que te expuse en estos dos videos, te los muestro en pantalla. El primero fue sobre una reunión que sostuvieron alcaldes y diputados de Guerrero con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, y ahí le dijeron que estaban siendo amenazados por la delincuencia organizada, específicamente por el grupo delictivo de los Tlacos. El segundo video fue sobre una serie de operativos hechos por la Fiscalía del Estado, en donde aseguró la Fiscalía vehículos de lujo presumiblemente de la familia michoacana, los vehículos que te mostré hace unos momentos. Sin embargo, en respuesta, algunos de los alcaldes que se reunieron con la gobernadora iniciaron bloqueos de vialidades en los municipios donde gobiernan en respuesta a los operativos que hizo la Fiscalía para asegurar los vehículos de la familia. Por un lado, los alcaldes acusaron a la Fiscalía de hacer operativos fuera de la ley, pero por el otro lado, la Fiscalía y el gobierno del estado aseguraron que los operativos fueron contra la familia michoacana y que los alcaldes estaban entonces haciendo bloqueos fuera de la ley. Es decir, lo que vimos en Guerrero fue un choque entre el gobierno estatal contra las autoridades locales y un intercambio de señalamientos de protección a la delincuencia organizada, en específico a la familia michoacana. Le decimos, señora gobernadora, tome cartas en el asunto. La Tierra Caliente está unida y no vamos a permitir que nos sigan abusando de nuestra gente. ¡Fuera, Fiscalía! Nuestra petición en la región de Tierra Caliente. Espero que este mensaje llegue a las autoridades, a la señora gobernadora. Los bloqueos continuaron 1, 2, 3 días, bloqueos por parte de alcaldes y diputados del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano, incluso de Morena. De manera preliminar se sabía que la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional habían asegurado en Ciudad Altamirano una camioneta Hummer y un Lamborghini, presumiblemente a la familia michoacana, ambos vehículos con reporte de robo. Y según una fuente del gobierno estatal, pertenecían a José Alfredo Hurtado, alias El Pez, uno de los líderes de la familia. Aunque más tarde se confirmó que fueron 13 los vehículos de lujo asegurados al grupo delictivo, los cuales al momento en que estoy haciendo este video no han sido reclamados por absolutamente nadie. Pero resulta que a la par del paro de los alcaldes, habitantes de Coyuca de Catalana, Juchitlán del Progreso, Petatlán y Tecpan de Galeana, como estás viendo en pantalla, salieron a manifestarse en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco para hacer público su apoyo a la Fiscalía General del Estado de Guerrero por los operativos hechos en contra de la familia. Es decir, mientras en algunos municipios había alcaldes protestando por los operativos de la Fiscalía, algunos habitantes de otros municipios y de otras comunidades como Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, salieron a las calles para manifestar su apoyo a los operativos de la Fiscalía.
Finalmente, tras 4 días de bloqueos, los alcaldes y los diputados locales liberaron las vialidades. La fiscalía logró retirar también lo que había asegurado en Ciudad Altamirano y hasta allí había quedado el caso, en una aparente paz, pero en realidad seguía sin haber sido resuelto el problema de fondo. Resulta que en la investigación para asegurar esos 13 vehículos participó el fiscal Víctor Manuel Salas, quien también tenía el grado de teniente coronel. Tras el aseguramiento de los vehículos de lujo a la familia, Víctor Manuel Salas fue cambiado de zona a la región de Tlapa Guerrero, donde estuvo trabajando desde mayo. Sin embargo, recientemente fue regresado a trabajar a Tierra Caliente. Le notificaron que a partir del 8 de septiembre tenía que laborar en la Fiscalía Regional con sede en Coyuca de Catalán. Es decir, tras el aseguramiento de los vehículos, lo cambian de lugar de trabajo y pasados 4 meses lo regresan a la zona de donde había venido. Ayer, sábado 9 de septiembre, recientemente regresado, fue asesinado. Según versiones oficiales, el fiscal iba en una camioneta cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones. Estos delincuentes fueron identificados como integrantes de la familia michoacana. Tras el ataque, los delincuentes se llevaron al fiscal y finalmente la noche de ayer, a las 11 de la noche, fue encontrado tirado sin vida en las afueras del poblado de Jaripo, en el municipio de Coyuca de Catalán. Estás viendo en pantalla en este momento una fotografía del fiscal. Esta no es la primera vez que la familia actúa en contra de autoridades de Coyuca de Catalán. De hecho, el pasado 22 de agosto te traje este otro video a este canal, en el que te platiqué cómo integrantes de la familia privaron de la libertad a la titular de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Jacqueline Salgado González, cuando ella estaba en sus oficinas, precisamente en Coyuca de Catalán. La agente fue liberada 48 horas después de su captura. El año pasado, por ejemplo, en octubre, más de 50 integrantes de la familia entraron a San Miguel Totolapa, que es cabecera municipal de Coyuca, y asesinaron a 20 personas, entre ellas al alcalde Conrado Mendoza. El 7 de diciembre, también del año pasado, hombres armados del mismo grupo delictivo sacaron a un reo de la cárcel municipal solo para asesinarlo más tarde. Y el 11 de diciembre, presuntos integrantes de la familia llegaron a la comunidad del Durazno y asesinaron a 7 personas. En esta ocasión, la víctima fue este fiscal, que contribuyó en el aseguramiento de 13 vehículos de lujo a la familia michoacana. Te los muestro nuevamente y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y regreso con lectura de comentarios. Gracias. Tenemos encuesta, saludos a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya está la encuesta lista, lo pueden encontrar en el chat en vivo en este momento. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo va la canción? Creo que sí se alcanza a escuchar, ¿no? Ya está la encuesta, váyanse al chat en vivo. Las personas que están viendo esta transmisión en vivo en este momento pueden entrar a la encuesta. La pregunta es, ¿crees que Adán Augusto será el próximo dirigente nacional de Morena? 2 respuestas, sí o no. Esto viene en una serie de trascendidos que ha habido a lo largo de este día y de las últimas horas sobre cómo va a estar el reacomodo en Morena con miras al 2024. Con miras también a la renovación de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué fue el pasado viernes, si mal no recuerdo? Te platiqué de cómo iba a estar o cómo estaba perfilándose la competencia para hacerse de la candidatura de Morena para la jefatura de la Ciudad de México. Te platiqué que estaba apuntada Clara Brugada, la primera que se retiró del cargo de la alcaldía para lanzarse como candidata. También Omar García Harfuch, que para entonces sí fue el viernes, porque el viernes todavía no se retiraba del cargo y la fecha límite para hacerlo fue ayer sábado. Ayer sábado finalmente anunció: me separo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para apoyar a Claudia Sheinbaum, aunque no lo dijo abiertamente, pero es evidente, ayer era la fecha límite para que él renuncie al cargo. Ayer renuncia al cargo. Dijo que va para apoyar a Sheinbaum.
Sabemos, obviamente por la coincidencia de fechas, que va a buscar la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. También está anotado Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, exfutbolista, ex seleccionado nacional. Y quién más se me está escapando, creo que nada más, creo que había otro más. A ver, quienes están aquí, recuérdenme quiénes eran, quién era, si había un cuarto. No, creo que no, para entonces. Pero resulta que se ha empezado a correr el rumor en las últimas horas de que Mario Delgado también va a levantar la mano para buscar la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Llama la atención cómo recibió Mario Delgado la renuncia de Clara Brugada. Me da hace mucho sentido. Cuando Brugada renuncia, Mario Delgado salió a decir a la prensa que pues ella había renunciado para apoyar el proceso de transición del 2024, pero no reconoció, no dijo abiertamente que la intención de Clara Brugada pues era buscar la candidatura a jefa de gobierno. Y ahora resulta que Mario Delgado está interesado en esta candidatura. Todavía está en un nivel especulativo, pero que estas especulaciones han llegado todavía a más. Que el próximo dirigente del partido será entonces, si Mario Delgado renuncia a la dirigencia nacional de Morena para buscar la candidatura, el próximo dirigente a quien están perfilando es a Adán Augusto López, el ex precandidato, el suspirante a la candidatura a la presidencia de la República. De allí la encuesta que te he escrito en este momento, lo encuentras en el chat en vivo. ¿Crees que Adán Augusto será el próximo dirigente nacional de Morena? ¿Cómo van ahorita respondiendo? Sí, con el 78%, no con el 22%. Forman parte de esos movimientos de fichas, de esos enroques, de esos desplazamientos, incluso de esos chapulineos en algunos casos, para, pues, con miras al 2024. Recordemos cómo queda también la distribución de los cargos prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para quienes buscaron la candidatura a la presidencia de la República de Morena. El presidente dijo que pues, quien gane en la encuesta iba a ser sabemos, el candidato presidencial, aunque el nombre iba a representar o iba a ser el nuevo dirigente de la transformación, pero sabemos que se queda con la candidatura presidencial. El segundo lugar se quedará con la coordinación de los senadores, un cargo que tarda 6 años, todo el sexenio, todo el 2024 al 2030. En este caso, respetando el orden dado por el partido y considerando que Marcelo Ebrard se queda en Morena, sería Marcelo Ebrard. El tercer cargo le corresponde la coordinación de la Cámara de Diputados, al que haya quedado en tercer lugar en la encuesta. En el cuarto lugar le estarían dando una Secretaría de Estado, el quinto lugar una gubernatura. De esa manera serían repartidos los cargos. Pero llama la atención en el caso de Adán Augusto, al ser en la posibilidad de que quede al frente del partido, pues él estará comprometido, a él le corresponderá dirigir el partido durante todo este proceso. Y voy permítanme hablarlo un poquito más en términos llanos, en términos bordos. Es como cuando se está preparando la selección mexicana al Mundial, en donde dicen, ya nos queda 1 año, nos quedan 2 años. Bueno, sería lo ideal, sabemos que en la selección mexicana hacen también sus desbarajustes, pero lo ideal sería, ya se acerca el Mundial, vamos a elegir al director técnico que va a preparar la selección y que va a permanecer a lo largo de todos estos meses para que sea este director técnico el que acompaña a los seleccionados. Malo es tener que andar cambiando de director técnico al cuarto para la hora, o peor, durante el Mundial. En este caso, Adán Augusto, de quedar como dirigente nacional del partido de Morena, pues a él le va a tocar bastante chamba. Le va a tocar poner orden a la repartición de las candidaturas, al proceso de selección
de los candidatos. No nada más estamos hablando de un proceso federal, es decir, para el presidente de la República, para diputados federales, para senadores, sino también para gobernadores, para alcaldes. Estamos en las vísperas de la elección, de lo que se perfila como la elección más grande de la historia, que cada vez vamos rompiendo récords. En esta ocasión se van a poner todavía en juego más cargos públicos que en el 2021, que fue un año en donde hubo una cifra histórica de cargos públicos que se pusieron en juego en una elección. Entonces, será un cargo, una designación, el quien esté al frente de Morena, bastante importante, porque tiene que resolver el tema de la repartición de las candidaturas. Y ya veremos, una vez que pase el proceso electoral, pues finalmente si va a estar recibiendo llamémosle, premio de consolación, prometido por el presidente de la República para las corcholatas que no quedaron como el candidato o candidata a la presidencia de la República. Es parte de lo que se está perfilando, de los movimientos que están habiendo en este momento al interior de Morena, y todavía con la duda, con el nerviosismo, con la expectativa, con el interés, el morbo incluso, de lo que vaya a decir Marcelo Ebrard mañana. Hace unas horas estuvo Marcelo Ebrard en Acapulco, cosa bien curiosa. Voy a hacer un paréntesis aquí. Marcelo Ebrard estuvo en Acapulco en un evento público en donde también estuvo la alcaldesa de Acapulco. Sabemos, es morenista, Avelina, y estuvo presente. Dijo hace unas horas que no iba a adelantar nada, que ya mañana se va a saber qué va a ocurrir con él. Lo que me ha llamado la atención es que estuvo presente la alcaldesa de Acapulco, una alcaldesa que también forma parte de este grupo de morenistas que ha sido parte de la ruptura en el partido. Ha sido excluida en algunos eventos, en algunas circunstancias, por múltiples factores. Una alcaldesa muy polémica que ha hecho declaraciones que te las he compartido en este canal en un montón de ocasiones, pero declaraciones polémicas, como por ejemplo el decir: no digan nada de lo malo que está pasando en Acapulco, aprendan de lo que está ocurriendo en Cancún, que allá nadie dice, pasa alguna cuestión de inseguridad, nadie dice nada para que sigan llegando los turistas. Bueno, en la última visita que hizo el presidente de la República a Acapulco, Avelina, la alcaldesa, no fue invitada a la conferencia matutina. Ella lo tomó a mal. Ella lamentó no haber sido invitada, dado que ella como alcaldesa asegura que conoce los problemas que está viviendo Acapulco, los problemas de fondo, y cada vez ha sido más evidente su separación con el partido y también su enemistad o sus diferencias con el gobierno federal. También ya desde hace más de un año, y de hecho esto también lo consigné en el canal en otros videos, ella reveló que le habían pedido desde el gobierno federal que no hable, que no diga nada de la inseguridad que estaba viviendo en Acapulco, porque estaba diciendo muchas cosas polémicas, como ya les había dicho. Entonces quedó al margen de las opiniones, y desde hace ya bastantes meses prácticamente ella no se pronuncia sobre nada que ocurra en este puerto. Y de alguna manera ahí también estuvo limitada a emitir sus puntos de vista, sus evaluaciones, sus valoraciones sobre lo que está ocurriendo en el municipio que gobierna. Hoy esa alcaldesa excluida, que se ha sentido excluida por múltiples factores, ya tú juzgarás si son correctos o no, pero finalmente ha sido excluida en algunas prácticas o al momento de emitir también posturas. Estuvo con Marcelo Ebrard, estamos viendo cómo va reuniendo Marcelo Ebrard, se va juntando Marcelo Ebrard con estos morenistas que suman cierto nivel de descontento con parte de la estructura del partido. Y la gran interrogante que sigue siendo es mañana qué va a ocurrir, no nada más con Marcelo Ebrard, no nada más estamos hablando de una persona de si se va a Movimiento Ciudadano o si buscará impugnar el proceso, como ya te platicaba en la mañana, sino con todas las personas que están con él, con los diputados y los senadores que lo apoyaron. Una vez que anuncie Marcelo Ebrard, y si fuera el caso que se va a Movimiento Ciudadano, ¿qué va a pasar con estos legisladores
que durante estos meses han estado con Marcelo Ebrard. ¿Se irán también con Movimiento Ciudadano o permanecerán en Morena? ¿Qué pasará con, por ejemplo, la alcaldesa Avelina, que ya siente cierta exclusión, y seguirá a Marcelo Ebrard si es el caso que se vaya a Movimiento Ciudadano? Son muchas las fichas que se están moviendo en estos momentos, en estas últimas horas, y que se van a estar por terminar de mover en los próximos días. Prácticamente estaremos en una semana de definiciones, paradójicamente semana de definiciones, pero muy anticipada también en algunos casos a los tiempos establecidos por la ley. Pero así van las ansias, las ascuas, porque ya quede definido, que ya quede claro qué es lo que va a suceder con miras al 2024. ¿Qué opinas? Leo ya cómo van cerrando los votos. ¿Crees que Adán Augusto será el próximo dirigente nacional de Morena? El 78% ha votado porque sí, el 22% ha votado porque no. Si tú estás viendo esta transmisión y ya no estoy en vivo, escribe tu voto, déjalo ahí en los comentarios, estaré leyéndolos, y que tengan una bonita noche y un excelente inicio de semana. Muchas gracias, saludos a todos.